Ayuda Legal. En Acción BTV, nuestra gente. Bien, nuestros queridos televidentes y de la información, pasamos a los segmentos esperados por todo nuestro público, porque aquí es a donde nosotros podemos tener un brazo solidario que se extienda hasta sus hogares, porque en los temas legales, en los temas de salud, siempre estamos preocupados por su bienestar y queremos de la mejor manera, por lo menos a través de la pantalla de BTV, ayudarle. Así que en pantalla van a aparecer nuestros teléfonos para que desde ahorita no deje hasta el final, cuando ya no tengamos tiempo, todas sus consultas, incluso el teléfono para que mande su mensajito de WhatsApp. A continuación, en Ayuda Legal, le voy a presentar a nuestra amiga, la abogada Isis Andira Elvir. Abogada, encantadísimo. Mucho gusto. Igualmente. Muy buenos días y bienvenida aquí a Acción BTV, nuestra gente. Hoy el tema que vamos a abordar, y que pudiera decir, ojo, abordar, no abortar, abordar, dije, es justamente un tema candente que si este fuera una sartén, estuviera echando humo y estuviera como que, ¡ay, ay, ay, ay! Y que nadie lo quisiera agarrar, porque la opinión está sumamente dividida y me refiero al tema del aborto. En la mayoría por el tema religioso, por el tema espiritual, por temas de moral, gente muy conservadora. Obviamente están cerrando filas, incluso el día de hoy. Hay muchos sectores e iglesias que están hoy mismo cerrando filas en contra de lo que se pudiera manejar en la Cámara Legislativa en una nueva revisión en cuanto a las leyes actuales que penalizan el aborto, y se quiere una despenalización del aborto. Pero qué mejor que la abogada Isis Andira Elvir que comience a hablar de ese tema. Abogada, ¿cómo está el tema del aborto en este momento en Honduras? Bueno, en ese momento el aborto sigue siendo un delito, sí, tenemos que decirlo. El aborto, pues, de sus diferentes tipos de formas que se pueda dar, no existe actualmente una legislación que permita su práctica. Con lo que estaban diciendo, con lo que usted estaba diciendo recientemente, pues sí, hay un tema bastante controversial en torno al aborto, porque se trata de un asunto más bien de vida, no un asunto de leyes. Entonces, claro, están los pro vida y tal vez no llamarle pro aborto, pero tal vez como pro elección, como se le llama en otros países, el pro choice, que es la elección. Pero eso es por eso es que la opinión es dividida. Unos dicen, no, yo estoy a favor de la vida, pero otros están, yo estoy a favor de la elección, de la libertad de elegir. sí. Bueno, ese tema del aborto realmente lo podemos abordar de varios puntos, ¿no? Si nosotros nos limitamos únicamente al aspecto legal, en la actualidad tendríamos que explicar qué consiste un aborto, de qué formas puede darse en sus diferentes manifestaciones que constituyen un delito. En general, toda práctica que conlleva a dar fin a una vida dentro del vientre de una mujer se considerará aborto. Ahora, con lo que usted estaba mencionando sobre el tema de los que están a favor y los que están en contra del aborto, pues es un tema realmente social, de carácter social. Entonces, por ejemplo, algunas de las argumentaciones que yo he escuchado de algunos diputados es que ellos están en contra del aborto, pero están a favor de la despenalización. Me encanta eso porque eso es el típico discurso del diputado que se quiere lavar las manos porque ya está en discusión en la Cámara eso y saben que dicen, no, huecholes, me voy a echar en contra a mis votantes, vienen las elecciones, yo mejor ahora voy a decir, porque me encanta porque eso es lo que hace el diputado. Ese discurso es para lavarse las manos. No, yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la despenalización. Es lo mismo que decir que estoy aprobando que se pueda abortar. Es lo mismo, pero me encanta. Así como dicen aquí en Honduras, así la barajan ahora. Sí, totalmente cierto. En derecho hay un principio que dice que todo lo que la ley no prohíbe está permitido. Lo permite. Entonces, despenalizar el aborto significa que sacaríamos estas acciones que conllevan al aborto, las sacaríamos del Código Penal y por consiguiente no sería una acción penalizada. Claro, no tuviera ninguna sanción. No tendría ninguna sanción porque no constituiría ningún delito, no tendría ninguna pena. Entonces, partiendo de este principio, que todo lo que la ley
no prohíbe, lo permite, entonces estamos hablando exactamente lo que usted dice, de lo mismo, ¿no? No estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de su despenalización. Pero háganlo, pues. Exacto, porque entonces, ¿qué sucede? El día de mañana, cuando alguien por el derecho a la elección, que es lo que están discutiendo y es la argumentación de muchos, el día de mañana una persona puede acceder voluntariamente o simplemente porque no tiene la forma de sacar adelante un hijo, puede acceder a un aborto y no hay manera de decir que eso es un delito. Claro. Eso es despenalizar el aborto y hay que decírselo la verdad a la gente. Ahora, hay algunos temas que presentan, que uno de los que casi siempre también ellos dicen que es por esa razón, que es el tema de la violación. Bueno, igual que el aborto, la violación es un tipo penal que se da de muchas maneras. Por ejemplo, si es una menor de edad que sale embarazada de una persona mayor, pues ese es un tipo de violación, que es violación especial. Pero, ¿qué tal que esa relación sí fue consensuada? No estoy diciendo que está bien, ni estoy diciendo que no es un delito, aunque haya sido consensuada. Pero cuando las personas hablan de violación, en realidad todos los que la escuchan se imaginan algo con violencia, algo no deseado, algo de un extraño, ¿no? O de un familiar que se da mucho. Entonces, en esos casos que no es ningún extraño, que no hay violencia, entonces, ¿qué argumentación vamos a tener? Una esposa puede denunciar a un esposo por violencia, por violación, cuando lo obliga a tener actos sexuales y es que ella no quiere, ¿no? Hasta violación psicológica es. Bueno, eso es un abuso psicológico, pero la realidad es que en nuestro país no considero yo que estemos con nuestro sistema de investigación, nuestro sistema en los jueces, en la fiscalía, todo lo que conlleva la cadena del sistema penal. No considero que estemos preparados para eso, Juan Fernando, porque yo quisiera que agarraran 5 expedientes de denuncias de violación y que me dijeran cuánto tiempo los entes que tienen que dictaminar al final o decir sí hubo una violación ocasionada por tal y tal persona en contra de tal persona, quisiera que me dijeran cuánto tiempo conlleva eso. Entonces muchos me han dicho a mí, bueno, pero es que hay casos que son evidentes. Lo que sucede es que el tema de la violación no debe ser una evidencia para uno, debe ser algo comprobado y tiene que haber una persona con la jerarquía suficiente, con las competencias suficientes para decir, en efecto fue una violación, señores. Entonces, si asumiéramos que esa es una de las posibles razones por las que hay que aprobar el aborto, entonces diría, sí, hubo una violación, entonces que proceda el aborto si quiere o no quiere. Pero ¿y cuánto tiempo se tarda nuestro sistema en definir si una acción en contra de una mujer fue una violación o no lo fue? Hay muchas situaciones. Vivimos en un país que todavía no tenemos una cultura sexual lo suficientemente fuerte como para determinar que una menor o que una joven va a tener la conciencia de salir o no embarazada. Es muy probable que pueda suceder que una adolescente, por decir algo, salga embarazada. Y hay situaciones tan extremas que se miran todo el tiempo, como que tienen miedo a los padres, no lo dicen, ¿verdad? Tienen miedo a los padres, no lo dicen, y son capaces de hacer cualquier cosa, son capaces de mandarse a golpear, de golpearse a sí misma y decir que fue una violación. Entonces, en realidad, pienso que no estamos preparados para eso. Y esa es una opinión profesional. Ya la opinión personal es otra historia, claro, que va apegada a los principios que cada uno tenga, ¿verdad? Las creencias que cada uno tenga. Pero en este momento, considero que tienen que decirse la verdad al pueblo hondureño. No podemos decir que estamos a favor del aborto y en contra del aborto y a favor de la despenalización. Eso es decir que estamos en contra del aborto y a favor de que se produzca. Antes de continuar nosotros, mi querida abogada, vamos a atender una llamada con mucho cariño a nuestros televidentes. No sé si es para opinar o para consultar, pero igual bienvenida a sus llamadas. Buenos días, adelante con su consulta. Hola, buenos días. Buenos días. Amiga, la abogada le escucha. Juanfe, le quiero hacer una pregunta a la licenciada, pero claro, no sé, me estoy saliendo del tema de hacer una demanda. ¿Cómo no? Claro. Fíjese que yo tengo demandado al papá de mi hijo. Y fíjese que la licenciada en la corte le dijo que tenía que dar todos los últimos del mes. Él está haciendo, no está haciendo cabal, porque está dando cuando él quiere. Y fíjese que este mes le tocaba dar, no dio, dijo que hasta el 15 iba a dar, y ayer se le preguntó que por qué no daba la cuota del niño, y él dijo
ahora le voy a bajar la mitad la cuota, dice, porque ya viene otro en camino con otra muchacha. Entonces, no sé si será posible o qué puede ser. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Antes de contestar, quiero hacerle una consulta. Sí, Esta sentencia, obviamente, es de carácter obligatorio, pero la persona, el papá de este niño, ¿tiene un punto de trabajo específico? ¿Él trabaja para una empresa donde gana un sueldo determinado o él trabaja de otra forma? ¿Tenemos la comunicación ahí, mi producción? Sí, él trabaja en una empresa. Bueno, entonces el proceso, si usted lo consulta con su abogado o abogada que le llevó este caso, se va a dar cuenta que el juzgado envía una orden a esta empresa para que haga la deducción correspondiente al porcentaje que fue ordenado del embargo. Si fue un 30%, pues entonces el dueño de la empresa o el jefe de personal de la empresa tiene la obligación de deducir ese 30% y hacerlo llegar a usted. Entonces, en ese caso, estamos incurriendo en un desacato definitivamente y también la empresa tiene cierta responsabilidad porque a la empresa se le ordena que tiene que deducir esto del salario. Y se complicaría porque ya sería una desobediencia de una orden judicial. Así es, así es. Esto es bien frecuente que los padres, bueno, es frecuente que la persona que está con la carga del embargo sea amigo de los de la empresa y les diga esto, aquello, no le deduzcan lo que es menos, pero la verdad es que si hay una orden del juez, deberá cumplirse, tanto la empresa como la persona. Se da también con los jóvenes o las personas que tienen menores, que tienen orden de prestar los hijos a los padres, que casi siempre son los que quedan en una situación. Sí, lamentable. Los hijos pagan los rollos de los papás. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Los padres de familia, los padres como tales, siempre quedan en una posición de desventaja porque miran a sus hijos una semana de por medio, se los prestan 2 o 3 días en el mejor de los casos. Y hay madres de familia que no comprenden que ese tema del problema entre ellos no corresponde a los hijos y no se los prestan. Entonces ellas también incurren, ¿verdad?, en desobediencia en cuanto a lo que la juez ha ordenado. En los casos que a mí se me ha presentado, pues yo le he dicho a las personas, preséntese a la Fiscalía del Menor con la copia, con la certificación de su sentencia para que el fiscal pueda proceder contra esta persona. Porque estamos hablando de los derechos de un menor y los derechos de un menor van a estar siempre por sobre todos los derechos de cualquier otra persona. Exactamente, es como si es el de los derechos universales del ser humano, los derechos de los menores se anteponen ante todo siempre, por solo ser menores de edad. Partiendo un poquito de lo que acaba de decir la abogada, consejo que yo le doy, madres, padres que se enfrentan y aquella lucha de titanes, los menores no deben de pagar sus rollos y a final de cuentas debe haber un balance. No es solo de que, ay, pero yo soy la mamá, a mí la ley me ampara más. No se vaya a confundir. En el caso de compartir los hijos, no se vaya a embrecar, madre, y por favor cumpla porque si no después usted también está incumpliendo con la ley. Los hijos deben de compartir con ambos de manera equitativa. En el caso de que no haya rollos de que un papá borracho o que les pega o algo, debería de ser así. Y en el caso de la llamada que tuvimos, también cumplan. El demandado cumpla lo que debe de pagar y la empresa también en ese caso hacer un trabajo formal está que debe de deducir automáticamente para cumplir por lo menos con esa cuota, en ese caso vaya un 30%, ¿verdad? Sí, lo que haya mandado la juez en este caso. Me llamaba mucho la atención que decía la señora que el papá de este menor ya va a tener otro hijo. Entonces que a raíz de eso, entonces él le tiene que quitar la mitad de la pensión. Bueno, a menos que una juez lo haya dicho, porque sí, hay hombres que tienen varios hijos con diferentes señoras, entonces cada una puede acudir al juzgado a ejercer el derecho de su hijo menor, ¿no? O de su menor hijo sería. Entonces, ahí sí, la juez, como la ley no le permite embargar más del 30%, si son 2 hijos y en un inicio este tenía el 30%, pues la juez va a prorratear ese 30%. Tiene que ver cómo divide los ingresos de ese tipo y por picaflor va a complicar la cosa. Bueno, no necesariamente por eso, ¿verdad? No necesariamente por eso, pero mientras la juez no lo diga, él no tiene el derecho de decir yo te voy a dar tanto, o te voy a dar menos, o te voy a dar fuera de la fecha. En realidad no, por eso es que los juzgados mandan a las empresas la orden de que se haga la deducción, porque entonces ahí no depende de esa persona, depende de la empresa. Entonces, si la empresa paga quincenal o paga mensual, cada vez que paga deberá hacer esta deducción. Ok.
Les recuerdo, en pantalla aparecen los teléfonos. Aprovechemos también cualquier consulta legal. Con mucho cariño le atendemos con la abogada Isis Andira Elvir. Nosotros estamos haciendo el tema, tocando el tema del aborto, por supuesto. Pero usted tiene alguna consulta como la llamada anterior, con mucho cariño aquí le atendemos. Abogada. Bueno, tenemos una llamada y ya volvemos a tocar el tema de lo del aborto. Buenos días, adelante con su consulta. Sí, buenos días. Buenos días, amiga. Necesito hacerle una pregunta a la abogada. Sí, claro, ella le escucha. Sí, lo que yo quiero saber es que tengo un pariente que quiere estudiar en Estados Unidos. Él sacó secundaria, o sea, carrera, título medio, y necesita estudiar en la universidad en Estados Unidos. ¿Qué se tiene que hacer con el título? Bueno, en este caso el título porque es un documento que tiene validez a nivel nacional, ¿verdad? Porque es extendido y aprobado por la Secretaría de Educación. Pero a nivel del extranjero, a nivel de otros países, no tiene la validez correspondiente. Entonces, la persona deberá ir con su título, ¿verdad?, a la Secretaría de Educación para que en la sección de auténticas de la Secretaría de Educación le emitan la auténtica correspondiente. ¿Qué es una auténtica en este caso? Bueno, que las autoridades de la Secretaría de Educación van a decir que efectivamente las firmas contenidas en ese documento son auténticas, o sea, son reales, pertenecen a la persona que firmó. Ya una vez que la Secretaría de Educación extienda esa auténtica, deberá ir a otra instancia que es la de Relaciones Exteriores. La de Relaciones Exteriores es una identidad que tiene registrada las firmas de todos los funcionarios a nivel nacional. Entonces, ellos se encargan de decir si la firma de la primera auténtica es real, ¿verdad? Entonces, como Relaciones Exteriores... Que no hay falsificación de documentos, ¿eh? Exacto. Por eso tiene que pasar esos dos canales. Entonces, como Relaciones Exteriores es el que tiene a nivel internacional la comunicación con los demás países, entonces ese ente se va a encargar, esa entidad se va a encargar de decir que las firmas contenidas en la auténtica de Secretaría de Educación es verdadera, ¿verdad? Es auténtica, como dice la palabra. Ya con ese documento usted puede salir del país y le va a servir en cualquier parte del mundo, porque Relaciones Exteriores se encarga de decirle al resto del mundo que esa firma es real. En algunos casos hay que acudir a las embajadas allá en el otro país, a las embajadas hondureñas, para que digan que la firma de Relaciones Exteriores es real, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, esos son los pasos que tiene que hacer. Calculo que le va a llevar unas 2 semanas. En Relaciones Exteriores se dan la auténtica de un día para otro. Tendríamos que ver el tiempo que la Secretaría de Educación se tarda. Entonces, calculo que son unas 2 semanas y tendrá que pagar una boleta de 200 lempiras en cada uno de los dos lugares, Secretaría de Educación y Relaciones Exteriores. Perfecto. Y ya tiene su documento para poder... Con el que puede viajar, ¿verdad?, a cualquier parte del mundo y poder hacer uso de él donde corresponda. Muy bien, gracias, abogada. ¿Confirmamos, muchachos, tenemos la otra llamada? Buenos días, adelante con su consulta. Sí, buenos días. Buenos días, mi amigo, la abogada le escucha. Sí, son 2 preguntas las que le quiero hacer a la abogada. No se preocupe, mi amigo. Mire, la primera es, la señora está embarazada. Los médicos le han dado un seguimiento a su embarazo. Y al cabo de 3 o 4 meses, el médico le dice que su hijo viene con malformaciones congénitas y que al nacer el bebé va a tener problemas en el cerebro y puede tener una parálisis cerebral y va a venir a sufrir al mundo. Eso es lo único que va a traer al mundo, a sufrir a ese bebé, que venga a sufrir nada más. Entonces, ¿quién tiene el derecho de decidir si quiere abortar a ese bebé o no? Yo imagino que es la madre la que tiene el derecho de decidir si aborta o no aborta a ese bebé, porque ¿qué va a hacer? A venir a sufrir el mundo, nada más. Y la siguiente pregunta es, si la que toma las decisiones para hacer el acto sexual con su esposo es la mujer o el hombre, cuando la mujer le dice, no tengo deseo de hacer eso, entonces supuestamente dicen que es una violación cuando él quiere tener el acto sexual con ella. ¿Quién es el que decide en ese caso ahí? ¿La mujer o el hombre? Si es la mujer la que está decidiendo eso por varios días, que no quiere tener el acto sexual, hasta que ella lo decida, el hombre puede pensar, ¿qué le está pasando a mi esposa?
¿Será que tendrá otro por ahí y cuando quiero yo tener relaciones íntimas y ella no quiere, puede pensar que tiene otro? ¿Qué me dice, doctora, acerca de eso? ¿Quién decide eso? ¿Ustedes, las mujeres o el hombre? Gracias. Gracias. La abogada le va a contestar en lo que puede. Ok, en cuanto a la primera pregunta que habla de las malformaciones, me llama la atención que la persona diga que este niño viene a sufrir al mundo. Yo considero que tendríamos que preguntarle a las muchas madres en nuestro país de niños especiales si realmente estos niños sufren. Yo le voy a decir algo, un niño especial es un niño como cualquier otro, que siente, que ama, que sueña. Es cierto, tiene sus limitaciones, pero yo conozco casos, no uno, de amigas cercanas que han tenido que pasar por esto y yo le puedo garantizar dos cosas. Primero, que si la madre ama profundamente a su hijo, como una madre debe amar, ese niño no va a sufrir. Es que uno puede hacer sufrir a un niño que está bien, que tiene todas sus capacidades, porque el sufrimiento de un niño no depende únicamente de su condición física. En realidad, el sufrimiento de los niños depende de cómo nosotros los tratamos a ellos. Ahora, sería importante preguntarle a estas madres, que son las que realmente han vivido esto, porque todos hablan de eso, pero yo nunca he visto una entrevista con una madre, con 2 o con 3, o que visiten una institución donde hay múltiples situaciones de estas, como Prepase, por ejemplo, en el que entrevisten a las madres. No voy a decir que no sufren, porque de alguna forma humanamente sufren, pero la pregunta sería, si usted en algún momento de su embarazo hubiese sabido que su hijo iba a tener una parálisis cerebral, ¿hubiera preferido no tenerlo? Es que esa es una realidad. Entonces tenemos que preguntárselo a las madres que tienen esa situación. No hay que preguntárselo a las personas que no saben ni por cerca qué es lo que está pasando, qué es lo que una madre puede saber lo que su hijo especial siente. Entonces, se los digo, en especial las madres, porque son las que llevan el número 1 en este tema de los hijos especiales, porque son las que los aman profundamente. Entonces yo quisiera que más que me lo preguntaran a mí, se lo preguntaran a una madre que ya tiene un hijo con parálisis cerebral, si su hijo sufre, si ella sufre o si esa situación, si pudiese retroceder el tiempo y saber en el primer trimestre de su embarazo que su hijo venía así, si ella hubiera preferido no tenerlo. Yo pienso que es importante hacer la pregunta a las personas que han vivido esas situaciones, porque estaríamos hablando de gente, hablando por otras personas, ¿verdad? Esa es mi respuesta en la primera pregunta. En la segunda pregunta que habla él del acto sexual, el acto sexual en un matrimonio, porque él puso ahí que era la esposa y el esposo, en un matrimonio es algo consensuado en realidad, es algo que los dos deben desearlo. No solo es por decir, pero es que sos mi mujer y me tenés que cumplir. Exacto, entonces no es cierto que es cuando la mujer quiere, es que es un matrimonio, y un matrimonio es eso, un acuerdo en todo tiempo. Ahora, cuando él mencionaba que su esposa no quiere tener ese acercamiento, que a saber si es que tiene otra, pueden ser muchos factores, pueden ser situaciones de salud física, pueden ser de salud a nivel de sus emociones. Las mujeres constantemente tenemos cambios hormonales. Pueden ser situaciones del ambiente, hijos que están enfermos o esposos que no son buenos esposos. Entonces pueden ser múltiples situaciones. Yo pienso que en ese caso, fuera de pensar que esta mujer tiene otra pareja, habría que sentarse y ver por qué razón no quiere tener. Yo pienso que eso sería lo más importante. Entonces no es cierto que al final en un matrimonio, si sale embarazada, es responsabilidad de la mujer, es responsabilidad de ambos. Porque ese es un hijo de ambos, y no, entonces ¿cuál sería el sentido de realizar ese matrimonio? ¿Verdad? Igual le puede pasar a un hombre, no crean que no, le puede pasar a un hombre que no quiera tener ese acercamiento con su esposa, y no necesariamente es porque va a tener otra persona. Incluso hay una estadística creciente a nivel mundial de ahora lo que se le considera y se le llama la asexualidad, que hombres y mujeres no tienen de ninguna manera ningún deseo sexual, y no es porque tienen alguna condición física adversa, no es que están enfermos, simplemente no tienen ningún estímulo ni deseo sexual, y a eso se le llama la asexualidad. Puede darse, está sucediendo bastante, y nosotros los viernes aquí en Acción BTV Nuestra Gente tenemos el segmento de sexo saludable, y fíjese, abogada, que siempre concluimos con una sola cosa: la comunicación. Usted lo acaba de decir, hombre, mujer, esposo y esposa, cualquier diferencia, problemita, háblenlo, platíquenlo, dígale, mi amor,
¿por qué no estás deseando tener relaciones conmigo? Háblenlo, en vez de ponerse como las telenovelas a intrigar uno mismo, como, ¿será que tiene otro? ¿Por qué ella no quiere estar conmigo? Que no sé qué. No debería de ser así, que lo conversen. Por supuesto, es que lo que él estaba diciendo, deben haber múltiples factores. Hay dos situaciones que se dan muy frecuentes en nuestra sociedad. Primero, que cuando la mujer le dice que no al hombre, el hombre se siente ofendido. Es una cuestión cultural, ¿verdad? Pero en realidad pueden haber muchos factores, no necesariamente es un factor de infidelidad. Y la segunda situación es cuando la mujer sale embarazada, que hay hombres que se molestan, y le dice que por qué no se cuidó. Claro. Pero sí se deberían cuidar los dos, ¿verdad? Entonces, en realidad, todas esas son suposiciones. Y existe violencia psicológica incluso contra la mujer con estos temas. Porque el hombre a veces no entiende que simplemente algo está pasando y la agrede verbalmente o le hace insinuaciones. El simple hecho que le digan a una mujer a saber si es que tenés otro, eso es una ofensa, ¿verdad? Es una ofensa, sobre todo una mujer que es íntegra en su comportamiento. Entonces, al final, eso conlleva a otras situaciones peores. Porque hay que decirlo, todo lo que es ofensas, no necesariamente golpes, ofensas del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, que también se da, es también un tipo de violencia, ¿verdad? Es una violencia psicológica. Entonces, lo que decía Juan Fernando, la comunicación es esencial, no solo en el matrimonio, a nivel de toda la sociedad. Claro, exactamente. Mi producción me confirma pausa y regresamos. Pausa, concluimos. Ah, perfecto, gracias mi producción. Yo solo voy a hacer un comentario final. Abogada, como lo que están viviendo los legisladores que lo mencionamos al principio, ¿cómo es que dicen ahora? ¿Cómo es? En contra del aborto y a favor de la despenalización. Si yo fuera diputado aquí, lo que yo diría en la Cámara simplemente son tres cosas. Mandaría llamar a los especialistas en el tema científico médico y que de verdad dieran actualizado cuáles son las opiniones de la Organización Mundial de la Salud para saber realmente a dónde es que comienza la vida, porque se maneja de a la conveniencia de cualquiera el tema de la concepción. Hay unos que dicen desde la fecundación, que la concepción, ¿cuándo de verdad comienza la vida? Para partir de ese punto. Número 2. Si se va a legislar este tema, revisar esos problemas, esas situaciones y hacer como una especie de catálogo, que si fue violación, que si viene con problemas, deformaciones, que si peligra la vida del bebé, peligra la vida de la mamá, para a partir de ahí comenzar a ver si se legislara y despenalizara este tema. Y en el mejor de los casos, ya que este tema está tan dividido, para eso está el artículo 5 de la Constitución. El Congreso pasado dio amplitud total y dejó ese artículo para de verdad poder utilizarlo, y no se ha utilizado. Referéndum y plebiscito. Pregúntele si de todos modos la voz de Dios está en el pueblo, y el pueblo es el que debería de hablar si está a favor o en contra. No debería ser de grupitos de estar opinando, no, es que estoy en contra, o no, es que estamos a favor. Eso si yo lo pusiera como Congreso Nacional, mayoría calificada, para usar el artículo 5 y de verdad ver si la gente está a favor o en contra, y que se catalogara y que se revisara bien como debería de ser. Ahora, hay una pregunta. En eso de que si la gente está a favor y en contra, yo no dudo de la capacidad de la gente de saber qué es lo que quiere, pero tenemos que tener en cuenta también la poca educación sexual que tenemos en nuestro país. Ah, por supuesto, claro, abogada. Entonces, no solamente hay que tomar en cuenta lo que saben los científicos del caso, ¿verdad? Sino que también hay que tomar en cuenta la cultura. Claro. ¿Verdad? El tema de la religión es un tema que todo el mundo dice que la religión no permite, que etcétera. Sí. Pero es que no podemos negar la cultura nuestra. Entonces, eso también es importante. No podemos pedirle a un pueblo que está arraigado, ¿verdad?, a una creencia religiosa, la que sea, que en este país es casi toda cristiana, entonces cristiana de que sigan a Cristo, ¿no? No podemos pedirle que obviemos esas creencias. Entonces tiene que haber un balance, y tenemos que decirle la verdad a las personas. Ya para finalizar, con eso que decía usted de que dónde comienza la vida, es un poco irónico porque en la actualidad, como está concebido el tema del aborto en el Código Penal, la vida comienza al momento de la concepción, porque dice toda interrupción que se produzca durante el embarazo, no dice en qué etapa del embarazo.
Entonces, partiendo de eso, estaríamos diciendo que por analogía la vida en materia penal comienza al momento de la concepción, porque de la concepción empieza el embarazo, ¿no? Exactamente. En materia civil es otra historia, ¿no? Porque comienza cuando estás inscrito en el registro. Entonces, el no decir nada del aborto deja libre el tema de cuándo es que comienza la vida. Pero así como está el día de hoy, en Honduras se considera vida desde el momento de la concepción, porque el mismo tipo penal de aborto lo dice, que es cualquier interrupción que se haga durante el embarazo y cuando comienza el embarazo, ¿verdad? Claro. Entonces sí, es un tema bastante amplio, pero sí considero que se debe de escuchar a todas las partes antes de tomar una decisión, para que sea una buena decisión. Muchísimas gracias, la abogada Isis Sandira Elvir. Concluimos el segmento de ayuda legal. Le esperamos siempre, abogada. Mucho gusto. Encantadísimo. Igualmente. Vamos a continuar con más de Acción BTV, nuestra gente, querido público, y por supuesto con más información y alegría en esta mañana. Ayuda legal. En Acción BTV, nuestra gente.